Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Luthier Mav, mi nombre es Matías. En este primer video vamos a estar iniciando con el recorrido de la historia de un modelo que es trascendental dentro del catálogo de Gibson, como lo es el modelo de la guitarra SG. ¿Comenzamos? El año 1960 para la compañía Gibson viene cargada de muchas problemáticas. 1959 fue el último año de ventas importantes que tuvo la Les Paul y comienza con una progresiva decaída en las posibilidades de ir acomodando este instrumento dentro de distintos ámbitos musicales. En medida esta dificultad que estaban teniendo en términos económicos se debía no solamente a una merma en la compra de los instrumentos, sino que tenía que ver principalmente con el hecho de que la compañía se había expandido enormemente, había ampliado su planta de producción y había contratado a muchísimo personal. Entonces, de manera directa y de manera indirecta, la salida y el flujo de dinero era mucho mayor al volumen de ingresos proyectado que habían tenido durante los años anteriores con el éxito rotundo de ventas que había resultado el modelo Les Paul. Otra cuestión que no estaba ayudando demasiado era el hecho de que Lester William Polfus, o más conocido como Les Paul, estaba en medio de una separación, se estaba divorciando de su esposa Mary Ford con una situación que no estaba resultando demasiado amena porque se había vuelto público, se había vuelto mediático su proceso de divorcio y este escándalo estaba tiñendo también un poco a la imagen que tenía este músico. No olvidemos que Les Paul, el modelo, se monta primordialmente en la fama que tenía Les Paul, el músico. El contrato con el que contaba Les Paul y Gibson en vigencia en ese momento implicaba el hecho de que por cada instrumento eléctrico que se vendiera y que se produjera, William Polfus estaría cobrando una suma de dinero, estaría cobrando un share o un royalty por cada instrumento eléctrico, no por cada guitarra que tenga su nombre. Era un contrato sumamente interesante para este músico. Y no solo eso, sino que por cada modelo que se produjera nuevo dentro de la planta de Gibson, 6 unidades se tendrían que estar enviando para este músico. Por lo cual, no solamente estaba teniendo regalías por cada una de las producciones, sino que además estaba recibiendo un volumen de instrumentos enorme. Porque el catálogo de Gibson en ese momento estaba francamente en expansión. Había en su catálogo banjos, guitarras clásicas, guitarras electroacústicas, guitarras acústicas, guitarras de caja, huecas, semi-huecas. Es decir que contamos con un catálogo sumamente extenso. A tal punto llegó esto que en un momento Les Paul no termina recibiendo más instrumentos porque no tenía lugar donde almacenarlos en su casa. Hasta el año 1962 este contrato tiene vigencia y Gibson en este momento está intentando desarrollar un nuevo modelo como para ver si puede resurgir un poco el auge que estaba teniendo la empresa unos años antes. Sin embargo, el hecho de que el divorcio estaba en curso hacía que Les Paul tome una decisión en conjunto con Gibson, que es suspender la renovación del contrato y tener un contrato de palabra por los próximos años, por lo menos hasta que la división de bienes con Mary Ford, que este era el origen de este arreglo, se termine de zanjar. Claramente era una situación tensa, era un momento álgido de la relación entre ellos dos y había una puja de egos muy fuerte. El punto es que estamos en el año 1960 en donde se inicia el escándalo y hasta el año 1964 esto se va a sostener, que es el momento en donde finalmente terminan teniendo el divorcio legalmente constituido. Ted McCarthy junto a Larry Aller
conforman un equipo de trabajo junto a otros diseñadores y constructores e ingenieros como para poder diseñar un nuevo instrumento. En cierta forma, la idea era trabajar en la base de la guitarra Les Paul e ir haciendo modificaciones que sean sustanciales como para poder llegar a un nuevo diseño. Es importante tener en cuenta que para este momento Gibson estaba incorporando como tendencia dentro de su estética y su mecánica de trabajo una característica bastante particular dentro de los instrumentos, que era el doble corte o el doble cutaway. El doble corte implica que hay un cuerno no solamente en la zona inferior del instrumento que permite el acceso a los trastes agudos, sino también un cuerno en la zona superior del instrumento, algo que ya Fender había experimentado en su momento con la guitarra Stratocaster, cuando a la Telecaster le hace un rediseño dentro de su cuerpo y genera esta nueva curva y este nuevo punto agudo dentro de la silueta del instrumento. Es altamente probable que sea el mismísimo Larry Aller quien haya generado el diseño de la SG. Era una persona sumamente hábil para lo que tenía que ver con la proyección, el diseño y la figura, pero por sobre todas las cosas era alguien de un carácter muy fuerte, muy decidido y muy centrado al momento de tomar decisiones, por lo cual una decisión tan osada como la de modificar radicalmente el diseño tradicional de la guitarra Les Paul señalaría todo que ha sido él quien toma esta medida. Tengamos en cuenta que la tradición de Gibson era el hecho de basar sus instrumentos en los modelos clásicos o ir siendo una herencia o una evolución natural de los instrumentos clásicos, los cuales en un principio no tenían doble corte, luego incorporan un corte o un single cut y luego le generan un doble corte. Por lo cual, bueno, podemos entender que la evolución allí está ocurriendo. Si nos enfocamos en las características del instrumento, nos vamos a encontrar con que el cuerpo está realizado en caoba de una sola pieza. Esta caoba es de Honduras británica, lo que luego terminaría siendo la República Independiente de Belice. El grosor del cuerpo es muchísimo más delgado que el de una Les Paul, lo cual termina repercutiendo positivamente en una merma en el peso final del instrumento, y no nos vamos a encontrar, como en el caso de la Les Paul, con una tapa curva, sino con dos tapas planas en el caso de este nuevo instrumento, lo cual se conoce como flat top a diferencia del curved top, que es el tipo de tapa que tienen las Les Paul tradicionales. No lleva una tapa de maple, lo cual implica que el cuerpo entonces está compuesto de una sola especie de madera y el contorno del cuerpo está conformado por un rebaje de unos 22 grados, lo cual junto a los dos cuernos generan puntas bastante agudas en esta zona del instrumento. El mástil está constituido también de caoba, de un grosor muchísimo menor a cualquier otro modelo que haya realizado Gibson hasta ese momento. Un diapasón de rosewood brasilero con 22 trastes y los indicadores de posición, los inlays que se instalan en este instrumento, son rectangulares. La pala conserva la forma tradicional de los instrumentos de Gibson, con una inscripción con el nombre de la marca del instrumento, y la distribución de las clavijas es 3+3. En la parte posterior de la pala, entre las clavijas 3 y 4, nos vamos a encontrar con un grabado que es el del número de serie del instrumento. El encastre del mástil y el cuerpo se produce por una técnica conocida como caja y espiga o mortise and tenon, que en estos instrumentos en particular era extremadamente débil y generaba en las primeras tandas, por lo menos, de instrumentos creados por Gibson con este diseño, la dificultad de que con el tiempo se terminaban rajando y ante un descuido, un golpe o lo que sea, se terminaban rompiendo. Otra característica que no mencioné previamente es el hecho de que la pala se encuentra inclinada respecto del diapasón.
En el transcurso de 1960 se inicia la producción y en 1961 se lanza a la venta estos nuevos modelos de instrumento, que fueron dos inicialmente. Y adivinen cuál es el nombre. Sí, no es el que nosotros conocemos hoy en día. Se los lanza a la venta con el nombre de Les Paul, sin ningún tipo de diferenciación o de modificación en su nombre, lo cual hacía que sea una pesadilla para marketing y difusión, ya que bajo los nombres Les Paul Standard y Les Paul Custom se conocían otros modelos. Pero bueno, durante algunos años esto convivió y coexistió a pesar de las dificultades y la contradicción que hacía en el momento de la publicidad de los instrumentos. La estándar del año 61 se ofrecía en un color que era el Cherry Red, que ya era un color conocido por Gibson, que estaban produciendo instrumentos desde el año 1959, al cual se arribaba poniendo al tapaporos que utilizaban como base del instrumento para volver homogénea la superficie de la caoba, que suele ser bastante rugosa. Se le agregaba un tinte muy diluido de color rojo. Esto, como particularidad, genera que el instrumento sea ligeramente traslúcido y no tenga un color de fondo sólido, lo cual permite ver la veta de la madera. Sobre esto se aplica una capa de nitrocelulosa y termina el instrumento con el pulido final para lograr el brillo habitual que utiliza Gibson. El modelo cuenta con un pickguard negro tricapa y una tapa de la parte que va entre el diapasón y el pickup más próximo al mástil. El instrumento tiene un puente tipo Tune-o-matic, que es la tradición ya de Gibson en los instrumentos de cuerpo sólido, y un vibrato tipo Vibrola, que es el nombre que le termina dando Gibson a su diseño. La electrónica es muy similar a la de una Les Paul, con una llave de 3 posiciones que permite seleccionar micrófono del mástil, micrófono del puente o una combinación de ambas, y el hecho de contar con un pote de tono y un pote de volumen específico para cada uno de los micrófonos, de modo tal que se pueda setear de manera independiente la ecualización y el volumen del instrumento para cada exposición. Además, el jack encuentra una variación respecto de la locación en una Les Paul tradicional, ya que no se monta desde el canto del instrumento, sino que se monta desde el frente. Esto tiene que ver con el hecho de que, al ser tan delgada la caja del instrumento, el poner allí un jack iba a comprometer la integridad frente a, por ejemplo, un pisotón de un cable o algo por el estilo, que iba a terminar rompiendo la madera porque debería verse muy debilitada por el agujero para poder insertar la pieza para el conector. Por lo cual han decidido ponerla en el frente, en una zona muy próxima a los controles de tono y de volumen del micrófono del puente. Las clavijas, como les había mencionado, son tipo Clustom, con la tulipa de este color verdoso tan característico de Gibson, y una característica llamativa es el hecho de que el cubretensor lleva y reza el nombre del modelo Les Paul. Bien, y hasta aquí llegaremos en esta oportunidad con la trama de la historia de la Gibson SG. En un próximo video vamos a estar continuando con el desarrollo de este instrumento desde el punto en donde hemos dejado en esta oportunidad hasta la actualidad. Muchas gracias por suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau.